Mediodía, hora central europea, y los mercados financieros de momento en Europa retrocediendo, volviendo a sumir a la renta fija, a los bonos, en una presión que no se vivía en los últimos meses, y además con el dólar fortaleciéndose frente a la divisa única, frente al euro. Contexto en el que la última hora pasa en todo caso por el BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad vasca, que acaba de presentar su informe macroeconómico, ajuste de perspectivas económicas para España, y recorta al 1,8% la previsión de crecimiento para 2024. Deja intacta, eso sí, la de finales de este ejercicio, la de 2023. Los augurios hablaban de que en 2024 íbamos a crecer hasta ahora un 2,1%, ahora se rebaja, se retrotrae 3 décimas porcentuales hasta el 1,8%. Habla el BBV de una desaceleración cíclica de la economía española. Es la principal conclusión del informe trimestral del servicio de estudios de la entidad, que se ha presentado hace apenas unos minutos, con una revisión a la baja que la explican por un deterioro moderado de las perspectivas de la economía global en un entorno de elevada incertidumbre. Datos que adelantan, ya dice el BBV, un comportamiento de la actividad, sobre todo en Europa, de empeoramiento generalizado por países, y por eso España se recorta el crecimiento en 2024 al 1,8%. También habla de sectores que lo están haciendo peor que otros, como sobre todo el ojo puesto en la industria, y también la presión que existe en los mercados financieros por las subidas de los precios del petróleo. El crecimiento podría así moderarse durante los próximos meses, con un sesgo a la baja de todas estas previsiones, una productividad del empleo que de momento ha demostrado una caída inesperada en el segundo trimestre y que ha aflorado problemas en ciertos sectores económicos. De cara al futuro se va a ver afectada la economía española, el resto también la europea, por efectos de las subidas de los tipos de interés y por, dice literal el BBV, la necesaria reducción del déficit público, que va a restringir, por consiguiente, la demanda interna. Se enfatiza en el empeoramiento de las perspectivas macro de cara a lo que viene para España, con un diferencial positivo con respecto al resto de países de Europa, donde el estancamiento de la economía, eso sí, dice la entidad, va a ser mucho más marcado que en nuestro país. Se considera que la recuperación económica puede continuar gracias sobre todo a la fortaleza del balance de los hogares, por ese ahorro que poco a poco se gasta, pero que todavía se mantiene, ese colchón creado durante los confinamientos de la pandemia de la COVID-19, y por la normalización que se puede observar, dice, en la actividad industrial, un apoyo que puede suponer la aceleración de la implementación de los fondos europeos y el aumento de la población en edad de trabajar, que por un lado, a pesar de que el envejecimiento sea un problema, mientras poco a poco se va incrementando las personas, el número de personas que acceden al mercado laboral español, dice el BBV, se va a contrarrestar parte de ese deterioro económico por las jubilaciones. También implementación de los fondos europeos, inversiones que poco a poco van a ir a más, y justo tras conocer que Bruselas aprobaba también la adenda del plan de recuperación, las reformas del plan de recuperación presentado a Bruselas para conseguir unos 94.000 millones de euros de los fondos europeos para acelerar la transición energética, la digitalización y la recuperación económica tras la pandemia de la COVID, y ahora también como parte de las consecuencias de la guerra de Ucrania. De momento, la conclusión del BBV es que se recorta al 1,8% la previsión de crecimiento para 2024. Un informe que vamos a analizar en Negocios Televisión. Lo haremos a partir de las 2:15 de la tarde en una entrevista aquí en Negocios con el servicio de estudios de la entidad. De momento, España sigue siendo incapaz de crear empleo por la coyuntura económica, complicada por la inflación, complicada por las subidas de los tipos de interés que amenazan con llevar a Europa a sufrir una nueva recesión. La afiliación de la Seguridad Social aumenta en 18.300 personas, un ritmo algo inferior al de los últimos años, a pesar del tirón de las contrataciones en la educación y en el sector público, que suplen los despidos de la parte de los servicios tras finalizar el mes de agosto, las vacaciones de verano. Se trata del peor septiembre desde 2019, el segundo más malo desde 2017, y con los datos desestacionalizados el empleo aumenta así en casi 13.000 personas. Pero ¿esto qué pasa? Que supone el peor septiembre, el peor noveno mes del ejercicio desde 2013. El paro, por su parte, también se incrementa, en este caso en casi 20.000 españoles. Y se prepara todo en Rusia para el anuncio que se esperaba desde hace meses. El presidente ruso Vladimir Putin, y según medios del país, lo que está preparando es el lanzamiento de su candidatura presidencial para las elecciones de marzo. Se quiere presentar a un quinto mandato. Allanaría esto el camino para que el del Kremlin permanezca en el poder al menos hasta 2030. El anuncio se podría producir en una conferencia en la Expo de Moscú, en la que están representadas todas las regiones del país, el próximo mes de noviembre, concretamente el sábado 4. Sin embargo, sí que se dice que hay otros escenarios sobre la mesa, sobre lo que Putin podría
hacer en esa conferencia y la decisión final recae solo en él. Putin, a quien Boris Yeltsin le entregó la presidencia en la Nochevieja del 99, ha sido el líder durante más tiempo que cualquier otro gobernante ruso desde Stalin, superando incluso los 18 años de mandato de Brezhnev. Cumplirá 71 años en nada, el 7 de octubre. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a espera de la conferencia de prensa de este martes, ya dijo el mes pasado que si Putin decidiera postularse a esta carrera presidencial de marzo, nadie podría llegar a competir con él. Y mientras, explicaciones que son las que está dando el ministro polaco de Exteriores para justificar su ausencia de la reunión informal de ministros del ramo de la Unión Europea que se celebró ayer mismo en Kiev. Dice que todo es por el declive de las relaciones bilaterales que atraviesan Polonia con Ucrania. En declaraciones a la televisión polaca, por estos problemas que ha habido con las exportaciones de grano, se ha explicado que en la política bilateral, según Varsovia, hay periodos de auge y periodos de declive, y que actualmente los vínculos de los polacos con los ucranianos están en uno de esos momentos de bajo perfil, a pesar de haber sido uno de los principales valedores de Ucrania ante la guerra de Rusia, y Kiev, dice, está entrando en un periodo de declive. Mi ausencia allí, decía el ministro, es en parte una expresión de todo ello. Y mientras tanto, sucede todo esto cuando el Banco Europeo de Reconstrucción ya trabaja en un plan para aumentar el capital y poder invertir alrededor de 1.500 millones de euros anualmente en Ucrania. Dijo en mayo la entidad que se estudiaba pedir a los accionistas un aumento de capital de hasta 5.000 millones de euros para finales de este mismo año, pero las perspectivas de una mayor inversión para mantener a la economía en marcha pasan por ser buenas noticias en todo caso para Ucrania, a medida que crece cierta preocupación en Kiev por que hay reticencias en Estados Unidos, sobre todo en algunos países de Europa, a seguir enviando dinero a Ucrania sin ver avances en la guerra. Los legisladores estadounidenses se decidían en las últimas horas a descartar un paquete de ayuda de 6.000 millones para Kiev para tratar de evitar el cierre del gobierno, aunque en marzo el Banco Mundial aumentaba su estimación de cuánto necesitará Ucrania para su recuperación y reconstrucción en al menos 411.000 millones, una cifra que es 2,6 veces el PIB proyectado para 2022. El objetivo de inversión de 1.500 millones al año se compara con la cifra anterior de guerra de alrededor de 1.000 millones de euros. Y ojo también a este aviso del Banco Central Europeo. Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo, ha dicho esta misma mañana en la conferencia anual que organiza el Banco de Lituania que los aumentos salariales en la zona euro van a continuar ejerciendo una presión alcista sobre la inflación en la región, es decir, que las subidas salariales, al menos hasta 2025, van a seguir provocando que la inflación no se controle. Asegura que según las proyecciones de hecho del supervisor se pueden esperar incrementos de sueldos bastante grandes, son cita literal de lo que ha dicho Lane, en los próximos 2 años. En términos agregados, en Europa, y según los cálculos que ha hecho el propio BCE, ya los sueldos están subiendo, creciendo aproximadamente un 5,5%, destacando que una tasa tan alta de estos incrementos no es consistente con ese objetivo de control del BCE de la inflación en el 2%, esa que ya dicen no se va a conseguir mantener a raya hasta precisamente 2025. Según las estimaciones, los aumentos salariales han alcanzado su punto máximo, ya están en el álgido, ya han subido todo lo que tenían que subir y se prevé, por lo tanto, que se disminuya hasta ahora. El incremento seguirá, sí, en el entorno 4,5% el próximo año y hasta los 3 puntos si miramos a 2025. Ha hablado Lane en Lituania de que todavía queda trabajo por hacer y es algo parecido a lo que declara Välimäki, que es el gobernador del Banco de Finlandia hoy. En este caso no se descarta un nuevo aumento de los tipos de interés más adelante, recta final del ejercicio, reuniones próximas del BCE antes de 2024, pero teniendo en cuenta las palabras del finés, lo que se asegura es que hay que mirar a los riesgos que rodean a toda la trayectoria de la inflación, de esa presión de precios, y que no significa esto necesariamente que no habrá más aumentos en lo que viene. Välimäki argumenta que dado que la inflación se mantiene por encima del objetivo del BCE durante tanto tiempo como el que es habitual, cualquier retraso adicional en frenar el crecimiento de los precios sería completamente inaceptable. Es decir, lo que dice el finés es básicamente que el Banco Central Europeo tiene que actuar y que si actúa tarde sería completamente inaceptable para la supervivencia y la creencia de la entidad. Aumenta mientras la tensión diplomática en el frente oriental con India, pidiendo a Canadá que retire a decenas de diplomáticos del país en un paso más a la escalada de la crisis que estalló cuando el primer ministro canadiense Justin Trudeau le dijo a Nueva Delhi directamente que podría estar vinculada con el asesinato de un Sikh canadiense. Modi le está diciendo a Ottawa hoy que debe repatriar a unos 40 diplomáticos antes del 10 de octubre. Lo avanza Financial Times y de hecho lo que se filtra es que la India había amenazado con revocar la inmunidad diplomática de todo el cuerpo de exteriores canadiense que permanecieran después de esa fecha en el país. Canadá tiene varias docenas de diplomáticos más
en su alta comisión en Nueva Delhi que la India en Ottawa, debido a la gran sección consular necesaria para los familiares de aproximadamente más de 1 millón de canadienses que afirman tener herencia india. Mientras, de lo que se habla es de reformas en la cúpula del Fondo Monetario Internacional que eventualmente podrían darle a China más poder de voto dentro de la Junta, advirtiendo además de un deterioro si la institución sigue sin recursos financieros adecuados para ayudar a los países en dificultades, y todo cuando China es el mayor prestatario a los países en desarrollo de todo el mundo. En una entrevista con el Financial Times, Kristalina Georgieva ha hablado y pide que el organismo represente mejor los cambios de la economía global durante la última década, esa que incluye el ascenso de China a la posición de segunda economía del mundo y a la primera si miramos a términos de PIB por PPA, por paridad de poder adquisitivo. Como parte del impulso actual para obtener más recursos, Estados Unidos lo que quiere hacer es aumentar las cuotas de los países miembros sin una reasignación inmediata de poderes de voto, es decir, que se dé más dinero, pero sin que a cambio se le dé más poder dentro de la Junta del FMI, junto con cambios en la gobernanza para dar una mayor prominencia a los países en desarrollo. Un supuesto que sí que tiene la mayoría, los apoyos de los países europeos, por ejemplo, pero que asume Georgieva podría ser un problema, porque no tendría sentido modificar, y mucho menos que se aceptara por algunos países modificar las aportaciones de recursos sin darle directamente una contraprestación a los países. Todo esto cuando en renta fija el bono español a 10 años, lo están viendo, está repuntando por encima de nuevo de esa cota de los 4 puntos porcentuales, está en los niveles no vistos en casi la última década, desde 2014, sobre esos 4 enteros, y justo se acaba de conocer el resultado de la última subasta del Tesoro Público. Ha colocado este martes más de 4.500 millones de euros en deuda a corto plazo, rango medio previsto que tenía el Departamento dependiente de Economía, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades por encima del 3,8%, el actual a 10 años está por encima de los 4 puntos por las letras a 6 meses y a 12 meses. Según los datos publicados por el Banco de España, la mejora de los intereses va en línea con las últimas subidas de tipos del Banco Central Europeo. Se encarece por el BCE, se da mejor rentabilidad por parte de las subastas de los bonos nacionales. Mantiene el apetito inversor de los mercados en la deuda española, en la mejora de la economía española. La demanda conjunta de ambas referencias casi llega a duplicar lo adjudicado. Recordemos, se colocan 4.572 millones de euros en letras a corto plazo, 6 y 12 meses, rentabilidad del 3,8%, y la demanda ha llegado a los 9.158 millones. De momento, visto el mercado, la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años, los de a 12 meses, 0,80 arriba, 4,02, y si miramos a los de a 2 años también tenemos una rentabilidad algo menor del 3,6%, en este caso retrocediendo sobre la zona del 1,69%. Visto y echado un vistazo a esta renta fija, a esta deuda española, hacemos una breve pausa para publicidad y volvemos con todo el repaso informativo. Y ojo, también atención y el ojo puesto en la Moncloa, comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su reunión con el jefe del Estado en esta ronda de consultas para una nueva sesión de investidura. Está puesto de todas formas en la guerra de Ucrania, está puesto también en el envío de armamento que poco a poco va llegando desde las potencias occidentales a las fuerzas armadas de Volodymyr Zelensky, a ese envite para el invierno contra Rusia en el conflicto bélico. Y lo que se acaba de conocer es que el Pentágono, el Departamento de Defensa, lo que tiene sobre la mesa es que Estados Unidos ya está listo para llevar a Ucrania sus misiles ATACMS de largo alcance que el presidente Joe Biden le prometió a Volodymyr Zelensky en esa reunión del pasado 22 de septiembre, cuando el ucraniano fue a Nueva York, a Estados Unidos, con motivo de la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Está esperando el Pentágono, dice, a la rúbrica del presidente, a la rúbrica de Joe Biden, para empezar a enviar ya, como ha hecho con los tanques Abrams, los misiles de largo alcance, los ATACMS, después de que Kiev haya pedido de manera reiterada a Estados Unidos sistemas de misiles de ejercicios tácticos del ejército, estos ATACMS, para ayudar a interrumpir, dicen, las líneas de suministros, bases aéreas y redes ferroviarias del territorio en el que ahora están presentes
las Fuerzas Armadas rusas. De momento, el Pentágono preparados esos misiles de largo alcance para enviarlos a Ucrania, como está haciendo con los tanques Abrams, en medio de toda esta tensión en el Capitolio estadounidense por las leyes de financiación y el dinero que se le aporta a Ucrania. Los republicanos dicen que no van a dar más hasta que no vean avances en el terreno de guerra, mientras que los demócratas quieren seguir enviando dinero. De hecho, Biden pide unos 22.000 millones de dólares al Senado y a la Cámara de Representantes, de los cuales 10.500 millones irían directamente para ayuda financiera a países en guerra, principalmente a Ucrania, pero también a otros conflictos bélicos en el resto del mundo. De momento, el Pentágono, lo dicho, espera la firma del presidente Joe Biden para enviar ya misiles de largo alcance a Ucrania, como le prometió el demócrata en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky el pasado 22 de septiembre. Visto la última hora de la guerra, Estados Unidos se queja en este caso también por lo que está pasando en América Latina, y dice ahora que le preocupa el control que está ganando China en las infraestructuras críticas, concretamente de un país, de Perú, incluido el suministro de la electricidad a la capital Lima y un megapuerto en la costa del Pacífico. Las empresas chinas han estado comprando activos energéticos, mineros, portuarios en América Latina en los últimos años, pero la escala de las inversiones de Pekín en Perú, junto con su posición estratégica, ha causado especial preocupación en Washington. En abril, la empresa energética italiana Enel ya anunció que vendía su negocio eléctrico peruano, que suministra energía al norte de Lima, a la China Southern Power Grid por 2.900 millones. El resto del suministro se vendió a otra China, a Three Gorges Corporation, en 2020. También es esta, Three Gorges, propietaria de Calla, una de las represas hidroeléctricas más grandes del país. Y además, la empresa estatal china de transporte y logística, COSCO, la que tuvo también problemas por la participación que tuvo en el puerto de Hamburgo y que llevó a un enfrentamiento directamente entre Europa y China por la influencia que estaba ganando Pekín en las infraestructuras del viejo continente, pues bien, COSCO tiene y está construyendo un puerto en aguas profundas en Cancay, a 70 kilómetros al norte de Lima. Y va a ser capaz de atracar algunos de los buques de carga más grandes del mundo y desplazar el tráfico marítimo de los puertos del Pacífico de Chile, Ecuador y Colombia, convirtiendo a Perú en ese gran centro de infraestructuras y de transporte comercial de América Latina. La fase inicial del proyecto, que costará unos 3.600 millones, se inaugurará a finales del año que viene, cuando el presidente Xi Jinping visite Perú para la cumbre de la PEC. Entre tanto, China, que aspira a convertirse en una gran potencia espacial para finales de la década, abre la puerta a una cooperación internacional en una misión lunar durante el inminente vencimiento de los plazos para establecer un hábitat permanente en el polo sur de la Luna. Los proyectos a nivel de misión significan que Pekín y los socios de Pekín podrían lanzar y operar sus naves espaciales, realizar interacciones y explorar conjuntamente la superficie del satélite de la Tierra, según los detalles anunciados por el regulador chino del espacio este mismo martes. Ya anunciaba precisamente el ejecutivo de Xi que ya enviaba unas sondas sin tripulación a la Luna en la misión Chang'e 5 en 2020. Tiene previsto enviar las 6 sin tripulación a la cara oculta en el primer semestre del 24 para recoger muestras de suelo, algo que la India conseguía hace unas semanas. Se filtra además este martes que varias empresas de Taiwán están empezando a desafiar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ayudan a la sancionada Huawei a construir infraestructura para una red oculta de plantas de chips en todo el sur de China. Una colaboración inusual que corre el riesgo de volver a inflamar ese sentimiento de la isla que lidia con la creciente beligerancia de Pekín, tratando de que vean reconocida desde el punto de vista internacional la soberanía sobre el territorio. Se conoce hoy que Topco Scientific y una subsidiaria de L&K Engineering con sede en Taipei habrían colaborado con Huawei, mientras que Sika Hantech y Taiwan y Technology de Taiwán, mejor dicho, publica en su página web que se han hecho con varios contratos para construir sistemas de suministro de productos químicos para dos fabricantes de chips chinos, para Shenzhen Penshun Technology y para Penxingwei Manufacturing, empresas que Estados Unidos incluyó en la lista negra el año pasado. Se ha identificado que ambas empresas trabajan directamente con Huawei para construir instalaciones de fabricación de chips. Aparte de esta, ya está creando la China su propia red paralela de fabricantes de semiconductores con decenas de miles de millones de dólares de apoyo del gobierno estatal chino. En todo caso, no está claro si la posible participación de las empresas taiwanesas viola las sanciones estadounidenses, en parte porque las restricciones están diseñadas para restringir la exportación de tecnología de origen estadounidense a Huawei en lugar de bloquear todas las relaciones comerciales. Es decir, que las que tiene abiertas Taiwán con Huawei, las relaciones comerciales no se verían implicadas en este tipo de restricciones por parte del Departamento de Comercio. Eso sí, Exteriores de Taiwán ya dice que va a investigar el asunto y el Departamento de Catherine Tai, el de Comercio estadounidense, todavía no ha dicho nada al respecto.
Y Evergrande lo van a ver en pantalla en unos minutos. Se ha disparado hoy en su vuelta a la negociación en Hong Kong. Repunta este martes, más de un 23%. Lo ha llegado a hacer intradía tras suspender su negociación de los mercados financieros hace casi una semana al revelarse que su presidente estaba siendo investigado por supuestas actividades ilegales. Supuestos que luego The Wall Street Journal confirmó que eran por ser sospechoso de transferir activos digitales a paraísos fiscales mientras la compañía afrontaba dificultades para completar proyectos y decía que no podía emitir nueva deuda al mercado. De hecho, están viendo ustedes en pantalla como Evergrande hoy ha ganado en Hong Kong en esa vuelta a la negociación tras 4 días suspendida un 28,12% hasta los 4 centavos de dólares hongkoneses, con una matriz que ha ganado sí, pero las acciones, por ejemplo, de su filial de gestión inmobiliaria Evergrande Services sí que han retrocedido, en este caso sobre los 5 puntos. Según cuentas divulgadas este verano por la compañía, sus pérdidas netas ascienden al equivalente de más de 80.000 millones desde principios del 21 hasta mediados de este ejercicio. A cierre de junio ya era Evergrande quien presentaba un pasivo total superior a los 300.000 millones. Y luego por laboral, más allá de los datos de paro de hoy, están las declaraciones de algunos empresarios, en este caso las del consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon. Lo hemos ido comentando durante toda la mañana en Negocios Televisión. En las últimas horas ha hablado y dice que miles de sus empleados de la entidad ya están utilizando la inteligencia artificial, que es probable además que consiga enormes mejoras en la calidad de vida de los trabajadores, incluso si provoca despidos. Dice que la jornada laboral con la inteligencia artificial se podrá reducir a 3 días y medio por semana y su aplicación, avisa, es esencial para conseguir el éxito de la empresa en el futuro. La firma ya anunciaba la contratación de 3.500 puestos relacionados con esta nueva tecnología entre febrero y abril, después de que Dimon dedicara una sección entera a la inteligencia artificial en su carta a los accionistas este mismo año, calificando los esfuerzos de JP, que incluyen más de 300 casos de uso que ya están en producción, dicen, como una necesidad absoluta. Mientras tanto, Banco Sabadell aquí en España ya ha adquirido más de 152 millones de acciones propias por unos 166 millones de euros, lo que supone más del 80% de la recompra de acciones con un importe máximo de 204 millones, según el comunicado remitido hoy a la CNMV, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que busca la catalana es aumentar el valor de los títulos que permanezcan en cotización, por lo que se trata de una manera distinta de remunerar al accionista. No se le da dividendo, pero sí que se le incrementa el valor del título en el mercado para que pueda colocarlo, para que pueda venderlo y ganar más de lo que estaba cotizando hasta ahora. Importe máximo, decíamos, de 204 millones, el programa limitado a un nuevo máximo de acciones de 562, el 10% del capital social, con un precio que no podrá superar los 2 euros el título. De momento, Sabadell cotizando en mercado abierto a esta hora de la mañana sobre el 1,11. Pausamos aquí el relato informativo de la jornada y a la vuelta, a partir de 1:30, ponte en acción toda la actualidad de los mercados financieros, de la inversión con Eva Villanueva.